Un policía empuja con brutalidad a una mujer latina y le apunta el arma al rostro, humillándola frente a todos. Él sonríe con arrogancia absoluta, sin imaginar que está a segundos de enfrentar una consecuencia que lo hará suplicar por perdón. La mañana apenas despertaba sobre una de las calles más famosas de Estados Unidos, cuando un grito seco rasgó el aire, cortando la rutina como un cuchillo. «Manos donde pueda verlas», bramó el oficial Carter, mientras apuntaba su arma directamente al rostro de Elena Ramírez, una veterana latina que solo había cruzado la calle para entregar unos documentos. El sonido metálico del arma cargándose retumbó entre los edificios, provocando que varios transeúntes se detuvieran en seco, conteniendo el aliento. Algo en la escena parecía terriblemente fuera de lugar, demasiado agresivo, demasiado humillante. Y entonces, en medio del silencio que se formó como una cúpula de tensión, Elena murmuró algo casi imperceptible, una frase corta, un código, un susurro que hizo que algunos testigos se miraran entre sí sin comprender. Pero el oficial, arrogante y altivo, creyó que era resistencia y dio un paso más, un paso que no debía haber dado, porque ese susurro activaría un protocolo que jamás pensó enfrentar, un protocolo que le cambiaría el rostro, la postura y el poder. La calle entera se preparó para una sacudida que nadie vio venir. La luz de la mañana se filtraba entre los edificios altos, creando un brillo dorado sobre el asfalto mientras los autos pasaban con prisa. Era un día normal, uno de esos en los que nadie espera que el mundo se parta en dos. Pero la escena cambió cuando el oficial Carter levantó su arma y la apuntó directamente al pecho de Elena. Su voz retumbó con una autoridad agresiva que heló la sangre de quienes estaban cerca. «Te dije que no te movieras», rugió, como si estuviera frente a un enemigo y no ante una ciudadana desarmada. Algunos turistas se detuvieron, otros retrocedieron, y varios trabajadores que caminaban hacia sus oficinas se quedaron paralizados observando el abuso que se desarrollaba ante sus ojos. El silencio que se generó no fue un silencio vacío, fue un silencio de contención, de indignación contenida, de miedo y rabia mezclándose en la garganta de cada testigo. Carter caminó en círculos alrededor de Elena, sin dejar de apuntarla como si buscara intimidarla hasta quebrarla. Pero Elena no bajó la mirada. Respiró hondo, como quien prepara algo inevitable, algo grande, y entonces lo dijo. Aquella frase corta, casi escupida entre dientes. Un código que se perdió entre el viento matutino, pero no para todos. El oficial frunció el ceño, sin entender por qué la mujer parecía más firme que asustada. Los espectadores sintieron que algo estaba a punto de explotar, aunque nadie sabía exactamente qué. Carter avanzó otro paso, presionando el arma con más fuerza, mientras murmuraba algo despectivo sobre los de tu clase. Fue entonces cuando un leve cambio en la postura de Elena encendió una alarma que nadie pudo explicar. Un microsegundo de tensión pura recorrió la calle, como electricidad suspendida en el aire, justo antes de que todo comenzara a torcerse de una forma que nadie había previsto. El murmullo inquieto de los transeúntes comenzó a crecer, un sonido tenue que recordaba a un enjambre de dudas atrapado en el aire. Algunos levantaron sus teléfonos, otros dieron un paso atrás, como si la calle entera respirara más rápido. Carter, sintiendo ese ambiente cargado, alzó la voz como un golpe. «¡Nadie se acerque!», tronó, moviendo el arma con un impulso que mostraba más inseguridad que control. Elena permaneció inmóvil, con esa serenidad tensa que irritaba aún más al oficial. Él la observó con una mezcla de desprecio y desconcierto, incapaz de entender por qué aquella mujer no temblaba como tantas veces había visto. Fue entonces cuando el eco de su propio insulto, «los de tu clase», pareció rebotarle en la nuca, haciendo que un par de testigos intercambiaran miradas cargadas de indignación. La calle no estaba muda, se estaba calentando, y Elena lo sabía. Tomó otro respiro profundo, casi ritual, como si la atmósfera misma necesitara aquel aire para sostener algo que estaba a punto de revelarse. Carter dio un paso más, demasiado cerca, demasiado confiado, presionando el arma hasta que el cañón rozó el espacio donde terminaba la distancia humana y comenzaba la amenaza pura. «No vas a darme órdenes aquí», escupió con voz áspera, creyendo que seguía teniendo el control absoluto. Pero en ese instante, uno de los presentes, un trabajador que pasaba camino a su empleo, murmuró. «¿Escuchaste lo que dijo? Ese código no sonaba normal». Su comentario encendió un nuevo silencio, uno más denso. Carter, molesto por la atención creciente, intentó reafirmar su poder.
Pero algo en la mirada de Elena lo hizo detenerse un segundo fatal. Era una mirada que no temía, que no pedía compasión. Era una mirada que anunciaba que el equilibrio estaba a punto de quebrarse. Y justo ahí, en ese punto delicadísimo, Elena inclinó apenas la cabeza, y el verdadero peso de aquel código comenzó a hacerse sentir, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento antes de un golpe inminente del destino. El ambiente empezó a transformarse como si una corriente subterránea hubiese despertado bajo los pies de todos. Los murmullos se convirtieron en respiraciones contenidas, y las respiraciones contenidas en un silencio expectante que hacía vibrar la calle. Elena, aún inmóvil, dejó que el aire frío de la mañana le rozara el rostro, mientras su mente calculaba cada segundo con precisión quirúrgica. Carter seguía apuntándole, pero algo en su brazo tembló, apenas perceptible, como si su autoridad empezara a resbalarle entre los dedos. «Repite lo que dijiste», exigió él, tratando de sonar firme, aunque la rigidez en su mandíbula lo traicionaba. Elena no respondió, simplemente lo observó con una serenidad que parecía imposible en medio de un arma apuntándole al corazón. Ese silencio suyo, largo, profundo, indescifrable, irritó al oficial de una manera que casi podía verse. Dio un paso hacia adelante, y ese simple movimiento provocó que un par de testigos retrocedieran instintivamente. Era un hombre que no estaba acostumbrado a que lo miraran sin miedo, y ahí Elena seguía, estudiándolo con una calma que quemaba. Entonces, algo ocurrió. Una vibración suave, casi imperceptible, se escuchó en algún punto cercano. No era un teléfono, no era un motor, era un sonido distinto, metálico, ordenado, como si un mecanismo oculto hubiera sido activado a distancia. Los presentes se miraron entre sí, intentando identificarlo. Carter también lo oyó, girando la cabeza por un instante, sin darse cuenta del error que eso representaba, porque mientras él dudaba, la figura de un hombre mayor, un transeúnte que hasta entonces había permanecido callado, murmuró apenas audible: «Ese no es un sonido normal. Eso viene de ellos, viene de los militares». Sus palabras, aunque dichas en voz baja, cayeron sobre el ambiente como una chispa sobre pólvora. Carter abrió los ojos, confundido por la insinuación, mientras su dedo presionaba el gatillo con un nerviosismo creciente. Elena, sin embargo, bajó apenas los hombros, como si se preparara para la reacción que sabía que estaba por llegar. Y justo cuando Carter volvió a apuntarle con una precisión agresiva, el sonido volvió a escucharse. Más claro, más cercano, como una advertencia que nadie entendía, pero que anunciaba que algo mucho más grande estaba entrando en juego. El segundo sonido metálico resonó con más fuerza, como si emergiera desde el subsuelo de la ciudad, provocando que un estremecimiento recorriera a los espectadores. Algunos dieron un paso atrás, otros miraron alrededor buscando el origen, pero todos sintieron que estaban presenciando el inicio de algo fuera de lo común. Carter apretó el arma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron tensos, intentando ocultar el temblor que ya no podía controlar del todo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró entre dientes, sin apartar la vista de Elena, aunque su atención se fragmentaba cada vez que aquel sonido vibraba en el aire. Elena, en cambio, mantuvo la mirada firme, como si la calle, el ruido y las miradas del público no la afectaran. Su respiración era pausada, casi ceremoniosa, como si siguiera un protocolo que solo ella conocía. Y entonces, una mujer que estaba grabando desde la acera dijo en voz alta: Eso parece un bloqueo táctico. Lo escuché una vez en una base militar». Sus palabras hicieron que varios giraran hacia ella, buscando respuestas desesperadas. Carter, sintiéndose desafiado por todos lados, bramó: «¡Cállense! Nadie habla mientras yo manejo la situación». Pero esa orden, lejos de imponer respeto, reveló algo más: miedo. Un miedo que Elena percibió con absoluta precisión. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara algo interno, y en ese instante, un tercer sonido. Una especie de chasquido suave pero contundente se escuchó sobre ellos, rebotando en los edificios como una campana sombría. Algunas personas miraron al cielo, otras a los costados, pero nadie encontró el origen. El desconcierto creció. Carter tragó saliva con dificultad, su control escapándole entre las manos. «Te advertí que no jugaras conmigo», gruñó,
acercándose un paso más. Pero justo cuando el cañón del arma quedó a escasos centímetros del pecho de Elena, la voz de un hombre joven entre la multitud rompió el silencio. Ese código no era cualquier frase. Yo lo reconocí. Mi hermano sirvió en operaciones clasificadas. Sus palabras provocaron un murmullo que se expandió como una ola, cargando el ambiente de un nuevo tipo de tensión. No solo miedo, sino anticipación. Elena, sin mover un músculo más de lo necesario, cerró los ojos por un segundo. Un gesto tan mínimo como poderoso. Ese segundo bastó para que todos comprendieran que lo que estaba por ocurrir no sería normal. Y cuando volvió a abrirlos, la calle entera pareció inclinarse hacia ella, esperando lo inevitable, lo inminente, lo que estaba a punto de romper el equilibrio por completo. El aire comenzó a sentirse más denso, como si el propio clima hubiera decidido contraerse alrededor de la escena, atrapando cada mirada, cada respiración y cada latido en un mismo punto. Carter intentó recuperar el control, moviendo la mandíbula de un lado a otro como hacía siempre antes de gritar una orden. Pero esta vez su voz no salió con la misma fuerza. «Te voy a arrestar por obstrucción, por resistencia, balbuceó, buscando una acusación que justificara su comportamiento. Pero las palabras se le estrellaban en la garganta al ver que Elena no reaccionaba con miedo, sino con una extraña solemnidad. Ese contraste enfureció al oficial. «¡Mírame cuando te hablo!», rugió, acercando la pistola un centímetro más, aunque ese movimiento solo aumentó la atención de todos. Un anciano que observaba desde la tienda de la esquina murmuró: «Ese oficial está perdiendo la cabeza». Las personas alrededor asentían con gestos tensos, como si la razón común se uniera contra el abuso evidente. Pero lo realmente inquietante ocurrió segundos después. Un leve pitido, distinto a los anteriores, emergió desde algún punto cercano al pecho de Elena. No era un teléfono, no era un dispositivo visible, era un sonido preciso, calibrado, como una alerta que solo unas pocas personas en la Tierra reconocerían. Varias cabezas se inclinaron hacia adelante tratando de descifrarlo. Carter retrocedió un paso, súbitamente inseguro, con la mirada clavada en ese punto invisible de donde había salido la alarma. ¿Qué? ¿Qué llevas ahí?, preguntó con voz menos autoritaria y más nerviosa, aunque intentó disimularlo enderezando los hombros. Elena no respondió, solo respiró hondo, como si ese sonido activara algo en su interior, algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y entonces, la reacción de un joven que grababa llamó la atención de todos. Sus ojos se abrieron de golpe. «No puede ser, ese es un código de protección avanzada. Mi tío lo mencionó una vez, es de uso restringido». Sus palabras sembraron una nueva ola de murmullos, más intensa que las anteriores. Carter se giró hacia él, furioso, pero también asustado. La calle ya no estaba de su lado, estaba del lado de la incertidumbre, del lado de Elena. Y en ese ambiente cargado, una brisa fría recorrió la avenida, haciendo que papeles sueltos danzaran entre los pies de la gente, como si la ciudad misma estuviera anunciando la llegada de un punto de quiebre irremediable. Algo más estaba por ocurrir, algo que no solo cambiaría la escena, cambiaría el orden entero del poder. Carter respiró agitadamente, como si el aire empezara a faltarle mientras trataba de sostener una autoridad que se desmoronaba entre sus manos. Dio 2 pasos alrededor de Elena, intentando mantener la ilusión de control frente a la multitud, que ya no lo veía como un protector, sino como una amenaza inestable. Ese sonido. «Apaga lo que sea que llevas ahí», ordenó, pero su voz salió tensa, quebrada, con esa vibración que siente un depredador cuando descubre que no es él quien tiene el dominio de la situación. Elena seguía inmóvil, con una calma casi inquietante, como si cada pitido, cada vibración y cada silencio formaran parte de un plan que ella había ensayado una y otra vez en su mente. Ese dominio emocional la hacía ver más grande, más firme, más imposible de intimidar, y eso enfureció a Carter. «¡Te estoy hablando!», gritó, acercándose tanto que su sombra cubrió parte del rostro de la mujer. Pero Elena no se movió. La multitud, más cerca que antes, sintió cómo la tensión cambiaba de forma. Ya no era solo miedo, era indignación. Un hombre que caminaba con una taza de café se detuvo justo en el borde de la acera y dijo en voz alta: «Eso ya no es un procedimiento, eso es abuso». Otra mujer, con voz aún más firme, añadió: «Ella no ha hecho nada, él está completamente fuera de control». Cada comentario era como una piedra que golpeaba la fachada de autoridad del oficial, creando grietas cada vez más profundas. Carter giró la cabeza hacia la multitud.
mostrando los dientes en un gesto que parecía más una advertencia que una expresión humana. «Retrocedan, esto no tiene nada que ver con ustedes», tronó, pero su grito no apagó la claridad moral que ya había despertado entre los presentes. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. El pitido que había salido del pecho de Elena se repitió, pero esta vez acompañado de un pulso rítmico, como un latido electrónico que resonó no solo en el aire, sino en la piel de quienes estaban cerca. Algunos se tocaron los brazos, sorprendidos por la vibración casi imperceptible. Carter dio un paso atrás, confundido, intentando encontrar una explicación que calmara el pánico que comenzaba a treparle por la columna. «¿Qué demonios? ¿Qué es eso?», murmuró casi para sí mismo. Elena lo miró por primera vez de forma directa, con una firmeza tan profunda que obligó al oficial a detenerse en seco. Y en ese instante, antes de que pudiera reaccionar, una voz en la multitud, suave, pero clara como un disparo, dijo: «Creo que acabas de activar algo que no deberías haber tocado». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia, dejando una sola sensación en todos los presentes: lo peor, o lo mejor, estaba a punto de revelarse. La atmósfera pareció doblarse sobre sí misma, como si la ciudad entera hubiera sido absorbida por un extraño campo magnético que tensaba cada fibra del aire. Los transeúntes intercambiaban miradas cargadas de inquietud, preguntándose en silencio si estaban presenciando un suceso prohibido, algo que jamás debería ocurrir en plena calle. Carter respiró hondo, intentando recuperar su postura, pero su hombro tembló levemente. Un detalle que no pasó desapercibido para quienes lo observaban. «No importa lo que estés activando, esto termina ahora», gruñó, aunque su voz sonó como un intento desesperado de sostener una autoridad que ya estaba colapsando. Elena no respondió. Al contrario, ladeó la cabeza apenas 1 centímetro. Un gesto tan leve como misterioso, pero lo suficientemente evidente para disparar un nuevo murmullo en la multitud. Un estudiante que observaba desde la esquina comentó en voz baja: «Ese pitido, ese pulso, se sincronizan. Es como un enlace». Una señora a su lado, que había vivido años cerca de bases militares, frunció el ceño. No es un dispositivo normal. Ese sonido lo escuché una vez en un entrenamiento. Era un protocolo, uno que nadie debía usar fuera de una zona de guerra». Sus palabras fueron como una chispa cayendo sobre una montaña de tensión acumulada. Carter giró hacia ella con rabia, pero su movimiento fue interrumpido por un nuevo pulso, más fuerte, más marcado, que pareció expandirse desde la posición de Elena como círculos en el agua. Varios retrocedieron un par de pasos, sintiendo un leve hormigueo en la piel, como si el aire vibrara por debajo de ellos. El oficial, confundido y molesto, apuntó el arma directamente al centro del pecho de Elena, ignorando por completo que la multitud comenzaba a cerrarle el paso, formando un muro silencioso de testigos indignados. «No sé qué estás intentando hacer, pero te juro que esto no va a…», comenzó a decir, pero Elena lo interrumpió sin mover los labios, solo levantando la mirada. Una mirada que no pertenecía a alguien acorralado. Era la mirada de alguien que sabía exactamente qué estaba a punto de suceder. La multitud contuvo el aliento. Un vendedor ambulante dejó caer una botella sin darse cuenta, y el sonido del plástico golpeando el pavimento pareció marcar el inicio de un nuevo nivel de tensión. Y entonces, un cuarto pitido, un tono más grave, más definitivo, retumbó en el aire, provocando que todos giraran la cabeza con la misma pregunta en los ojos. ¿Qué acababa de activarse? El cuarto pitido reverberó como un trueno contenido, haciendo que varios espectadores se llevaran las manos a los oídos, pese a que no era realmente fuerte. Era el tipo de sonido que no se escucha solo con los oídos, sino también con el pecho, con los huesos, con esa parte del cuerpo que reconoce el peligro antes que la mente. Carter dio un paso atrás, apenas perceptible, pero suficiente para que la multitud notara que su confianza empezaba a fracturarse. Intentó disimularlo tensando la mandíbula, pero aquel gesto solo delató su creciente incertidumbre. «Dime qué llevas ahí», ordenó, aunque su voz ya no tenía filo, sino un temblor involuntario que traicionaba su miedo. Elena levantó ligeramente la barbilla, como si aceptara internamente que había llegado el momento del siguiente movimiento,
en una secuencia que solo ella entendía. La multitud, expectante, formó un semicírculo silencioso alrededor de ellos, como si se tratara de una escena ritual que nadie quería interrumpir. Un turista que observaba desde la acera tomó aire y dijo: «Ese cuarto tono lo escuché en un documental sobre protocolos de emergencia militar. Significa confirmación». Su comentario cayó como un bloque de hielo sobre la espalda de Carter. «Deja de inventar tonterías», gritó él, girando hacia el turista, pero en sus ojos había algo distinto, un brillo de temor real. Elena no se movió, pero la vibración volvió, esta vez acompañada de un leve cambio en la presión del aire, como si un campo invisible hubiera descendido sobre la escena. Una mujer que empujaba un cochecito retrocedió 2 pasos, abrazando a su hijo contra el pecho. «Esto ya no es normal. ¿Alguien llamó a otro oficial?», preguntó con la voz temblorosa, pero nadie respondió, porque todos estaban hipnotizados por lo que ocurría frente a ellos. Carter apuntó nuevamente con firmeza, intentando recuperar la narrativa de poder que se le escapaba. «No me importa quién seas ni qué intentas activar. Yo tengo el control aquí». Y al decirlo, una gota de sudor bajó por su sien, un detalle que varios notaron. Elena, en un acto mínimo pero devastador, deslizó su mirada hacia el arma, luego hacia los ojos del oficial, y finalmente hacia el pavimento. Ese recorrido visual, tan simple y tan calculado, provocó una oleada de susurros entre los presentes. Era un gesto demasiado preciso para ser casual. Era un gesto que indicaba preparación, estrategia y un mensaje silencioso que todos interpretaron sin escucharlo realmente. Algo está a punto de comenzar, y justo cuando Carter abrió la boca para gritar otra orden, un sonido distinto, una vibración suave, no desde Elena, sino desde la distancia, surgió como un presagio inevitable, obligando a todos a voltear la cabeza con el corazón en la garganta. La vibración distante creció como un rugido contenido que viajaba bajo el pavimento, un murmullo profundo que hizo que la gente se mirara entre sí con un terror silencioso. Era un sonido que no pertenecía a una patrulla, ni a una ambulancia, ni a nada familiar. Era más bajo, más constante, casi táctico, como si un motor blindado estuviera aproximándose desde varios bloques de distancia. Carter sintió como sus manos sudaban alrededor del arma, pero no bajó el brazo. Al contrario, lo alzó aún más, tratando de aferrarse al único símbolo de poder que le quedaba. «No vas a asustarme con tus trucos», dijo, aunque nadie creyó esa frase. Ni siquiera él. Elena permanecía completamente quieta, pero su quietud tenía un peso que empezaba a inclinar la balanza. La multitud, que antes había sido un grupo disperso de testigos, ahora parecía un solo cuerpo, compacto, alerta, unido por la sensación de estar presenciando algo histórico. Un niño, agarrado de la mano de su padre, preguntó en voz baja: «Papi, ¿qué es ese ruido?». El hombre no supo qué contestar, así que solo apretó la mano de su hijo con más fuerza. La vibración subió un tono, y un anciano que había servido hace décadas en el extranjero abrió los ojos con una mezcla de reconocimiento y espanto. «Ese sonido es una unidad de respuesta táctica, pero esas unidades no se despliegan por cualquier persona». Sus palabras se esparcieron rápidamente entre la multitud, como un susurro que crece y se multiplica. Carter escuchó el comentario y sintió cómo la sangre se le helaba, pero se obligó a mantener su postura agresiva. «No me importa quién venga. Tú vienes conmigo esposada», dijo, apuntando aún más cerca del rostro de Elena. Pero al pronunciar esas palabras, el rugido subterráneo se transformó en un estruendo suave pero definitivo, un cambio en la presión del aire, un desplazamiento casi imperceptible del viento, como si algo grande hubiera entrado en la zona. Varias personas levantaron sus teléfonos para grabar, mientras otras bajaron la cabeza instintivamente, sintiendo que el momento estaba alcanzando un punto crítico. Elena cerró los ojos por una fracción de segundo, como si confirmara que la secuencia seguía su curso, que el protocolo respondía a su llamado. Y justo entonces, desde el final de la calle, se escuchó un chirrido seco, un frenazo preciso, exacto, casi quirúrgico. La multitud se tensó. Carter giró la cabeza, sin querer hacerlo, pero obligado por el instinto, y lo que vio, lo que todos vieron, fue suficiente para que el miedo cambiara de dueño y comenzara a posarse sobre sus hombros, del vehículo que había frenado al final de la calle. No salió nadie todavía, pero su presencia era suficiente para alterar por completo la atmósfera. No tenía logos visibles. No era una patrulla, no era una unidad médica. Era demasiado silencioso, demasiado preciso,
demasiado oficial. Carter sintió el impacto en su estómago, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Pero aún así, mantuvo el arma apuntada a Elena, aferrado a una autoridad que ya se deslizaba como arena entre sus dedos. «Ni se te ocurra moverte», gruñó, aunque su voz ya no tenía la consistencia del agresor que había iniciado la escena. Fue entonces cuando Elena hizo lo que nadie esperaba. No dio un paso, no levantó las manos, no intentó defenderse. Lo que hizo fue algo mucho más desconcertante. Adoptó una postura distinta, enderezó la espalda, ligeramente inclinó el mentón. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, y de pronto, esa serenidad dejó de ser solo calma. Se transformó en autoridad, una autoridad distinta a la de Carter, una autoridad que no necesitaba gritar, ni apuntar, ni amenazar. Era la autoridad silenciosa de alguien que sabe que las próximas decisiones no dependen del hombre que sostiene un arma, sino de un sistema completo que está a punto de activarse. El movimiento fue tan sutil que muchos no lo notaron de inmediato, pero quienes lo hicieron sintieron un escalofrío subirles por la espalda. Una mujer junto a la farmacia murmuró: Ella está tomando control. Carter lo notó también, porque su cuerpo reaccionó con un retroceso mínimo, involuntario, como si su instinto detectara que la situación estaba cambiando de dueño. Y entonces Elena, por primera vez desde que todo empezó, habló con voz firme, clara, sin temblor. «Oficial Carter, deje el arma». No lo dijo suplicando, no lo dijo exigiendo, lo dijo como quien da una orden protocolar, como quien activa un proceso que ya está en marcha. La calle entera se congeló. Carter parpadeó, incrédulo, como si no lograra comprender cómo una simple frase podía desarmar parte de su poder. «¿Qué dijiste?», respondió, pero su tono ya no era de dominio, era de alarma. Elena sostuvo su mirada sin pestañear, con una fuerza tranquila que se expandió por la calle como un pulso invisible. Y en ese instante, la vibración del vehículo al fondo cesó, como si estuviera esperando esa frase para ejecutar la siguiente fase. La orden de Elena quedó suspendida en el aire como una línea trazada con fuego. No era una súplica, no era un desafío, era una instrucción, precisa, protocolar, irrefutable. Carter abrió la boca para gritarle algo, para recuperar el control, pero lo único que salió de su garganta fue un temblor áspero, una respiración entrecortada que traicionó su temor. No tienes derecho a decirme qué hacer», alcanzó a murmurar, aunque sus dedos ya no apretaban el arma con la misma convicción que antes. La multitud lo notó, lo sintió. Era como ver a un depredador dudar por primera vez. Un joven que grababa desde el borde de la acera susurró: «Está perdiendo el control». Ella le dio una orden directa, y esa frase, pronunciada con asombro más que con valentía, se expandió como una corriente eléctrica entre las personas. Ver a Elena hablando así, con esa calma casi militar, provocó una reacción inesperada. La calle empezó a alinearse emocionalmente con ella. Ya no era solo empatía, era reconocimiento. Una mujer mayor, con la voz quebrada, dijo: «Es la primera vez que veo a alguien enfrentarlo sin miedo». Carter escuchó esos comentarios y su rostro cambió, no por rabia, sino por un miedo profundo que intentó ocultar subiendo la voz. «Dije que se callen», gritó. Pero su frase quedó opacada por un sonido que emergió, sutil pero definitivo, desde el vehículo silencioso al final de la calle. Un clic, un mecanismo, una confirmación. Carter bajó el arma unos centímetros sin quererlo, como si su propio cuerpo respondiera al nuevo nivel de amenaza. Elena no se movió, pero su presencia parecía crecer, ocupar más espacio sin dar un solo paso. «Oficial», repitió ella, esta vez más firme, más clara, con un tono que no pertenecía a una ciudadana común. «Le ordeno que retire el arma». La multitud contuvo el aire. Carter tragó saliva, sintiendo cómo la calle entera se inclinaba hacia Elena, como si ella fuese ahora el eje del poder. Él retrocedió un paso, no por decisión, sino por instinto. Y entonces, desde la distancia, una voz amplificada, profunda, autoritaria, imposible de ignorar, rompió el silencio. «Unidad Ramírez. Posición confirmada. Protocolo Delta activado». La gente giró en todas direcciones buscando el origen de la voz. Carter se quedó helado. Y Elena cerró los ojos por un segundo, como si acabara de escuchar exactamente lo que estaba esperando. La calle explotó en murmullos. El verdadero giro acababa de empezar. El eco de la voz amplificada resonó entre los edificios como un martillazo contra el orgullo del oficial. Carter parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que había escuchado, pero su mente no encontraba respuestas. «¿Protocolo qué?»,
murmuró, mirando a su alrededor como si esperara que alguien le explicara lo que ni él comprendía. La multitud, por otro lado, había cambiado por completo su postura. Ahora ya no solo observaban una injusticia, sino un enfrentamiento entre un poder construido sobre gritos y otro basado en un código real. Elena abrió los ojos lentamente, y esa simple acción provocó un silencio más pesado que cualquier grito. «Oficial Carter», empezó, con voz firme y perfectamente articulada. «Usted asegura que me detuvo por resistencia, pero no hubo resistencia. Yo estaba cruzando una calle con el semáforo en verde». Sus palabras, lejos de sonar defensivas, caían como piezas frías de verdad sobre la escena. «Segundo punto», continuó, «no hubo ninguna orden clara antes de que usted levantara el arma. Los testigos lo escucharon, lo grabaron. Varias personas asintieron con fuerza, levantando sus teléfonos como prueba silenciosa». Carter tragó saliva, pero aún intentó reaccionar. Yo te dije que te detuvieras». Elena lo interrumpió sin levantar la voz. «Tercero, usted me apuntó antes de dirigirme la palabra. Eso es una violación protocolar». Las personas a su alrededor murmuraron, reconociendo la lógica irrefutable detrás de cada frase. Cada punto era como una flecha que atravesaba las grietas del poder mal usado. «Pero lo más importante, oficial», añadió Elena, inclinando apenas el rostro hacia él, «es que usted no verificó mi identificación antes de escalar una situación inexistente». Carter sintió cómo el sudor bajaba por su cuello. La multitud, antes asustada, ahora era un jurado silencioso que escuchaba cada palabra con una mezcla de alivio y rabia. «Muéstrame tu identificación entonces», exigió Carter como una defensa desesperada, pero su voz sonaba hueca, vacía. Elena no sonrió, pero su mirada dejó claro que él acababa de abrirle la puerta al siguiente golpe lógico. La calle entera se inclinó hacia ella, preparada para el siguiente argumento que desmoronaría aún más la fachada del oficial. Aquel era solo el primer tramo del derrumbe. Lo peor aún no había llegado. Elena dio un paso mínimo hacia adelante, no para intimidar, sino para que todos escucharan con claridad lo que estaba por revelar. La calle entera se inclinó hacia ella como un público que presiente una verdad imposible de frenar. «Quiere mi identificación», dijo, con la voz controlada de quien está acostumbrada a procedimientos reales, no improvisados. «Perfecto. Pero antes, usted debe explicar 3 inconsistencias». Carter abrió los ojos de par en par, sorprendido por el giro. La multitud se apretó más, formando un círculo casi ritual alrededor de la escena. Elena levantó un dedo. «Primera inconsistencia. Usted afirmó que yo ignoré una orden verbal, pero», señaló a los testigos, «23 personas tienen grabado que usted levantó su arma antes de dar la primera instrucción. Eso invalida cualquier alegato de resistencia». Un murmullo tenso estalló entre la gente. Varios levantaron sus teléfonos a modo de confirmación. Carter miró alrededor, sintiéndose acorralado por la misma multitud que antes temía. Elena levantó un segundo dedo. «Segunda inconsistencia. Usted asegura que yo actué de forma sospechosa. Sin embargo, el cruce que yo hice estaba autorizado por el semáforo. Un turista intervino. Es verdad, estaba en verde. Yo lo vi». Las palabras del hombre cayeron sobre Carter como un ladrillo más en la estructura que se derrumbaba. Elena levantó el tercer dedo y su tono cambió. Se volvió más frío, más preciso. «Tercera inconsistencia, y esta es la más grave. Usted dijo que reaccionó así porque vio un objeto extraño en mi mano». Carter parpadeó, confundido por su propia mentira. Elena volvió a mirarlo, dejando que el silencio se expandiera antes de atacar con la última frase. «No llevaba nada en mis manos, oficial. Nada. Y aquí viene la parte que no podrá explicar». Se inclinó apenas, dejando que su voz descendiera en un susurro que todos escucharon. «Su reporte preliminar ya fue enviado a la central. ¿Quiere que digamos en voz alta qué escribió antes de que llegara el vehículo al fondo de la calle?» El rostro de Carter palideció. Era como si la verdad acabara de atravesarlo sin que pudiera evitarlo. La multitud contuvo el aire. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, pero todos entendían que el poder ya no estaba en manos del oficial, estaba en las de Elena, y lo que seguía sería aún más devastador. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que la calle entera dejó de existir por un instante. Carter intentó hablar, pero solo emitió un ruido apagado, como si las palabras se hubieran quedado atoradas entre el miedo y la incredulidad. Yo no envié nada todavía», balbuceó.
tratando de recuperar una certeza que ya se le escapaba como agua entre los dedos. Pero Elena no lo dejó respirar. Sí lo hizo. Replicó con la calma cruel de quien no necesita levantar la voz para destruir una mentira, porque su radio de patrulla quedó abierta durante 39 segundos, lo suficiente para transmitir su versión incompleta. Carter miró instintivamente hacia su radio, como un reflejo de pánico infantil, y varias personas lo notaron. Eso solo empeoró su imagen. ¿Cómo sabes eso?, alcanzó a decir. Elena levantó la mano lentamente, no para tocarlo, sino para activar algo. Sus dedos presionaron una secuencia invisible en el aire, como si siguiera un patrón exacto. Nadie entendió el gesto al principio, hasta que el vehículo silencioso al fondo de la calle emitió un nuevo clic, más fuerte, más determinante. Y entonces ocurrió. Desde el interior del vehículo, una voz metálica y fría comenzó a reproducirse por altavoces ocultos. Transmisión registrada. Reporte preliminar recibido. Oficial Carter declara: sujeto latino manipulando objeto sospechoso. Se muestra agresiva. Posible amenaza. La calle explotó en un murmullo de indignación. Varias personas gritaron: ella no hizo nada. ¡Mentiroso! Eso nunca pasó. Carter levantó las manos, retrocediendo, como si pudiera detener el sonido con su propio cuerpo. Eso no es mi reporte. Eso está editado. Eso no es real, gritó desesperado. Pero Elena dio un paso firme hacia adelante, su sombra proyectándose sobre la confusión del oficial. Es su voz oficial, su patrón, su código de transmisión. Y la grabación se almacenó automáticamente en el sistema Delta. Las palabras «Sistema Delta» resonaron como un martillazo en la conciencia de la multitud. Un hombre que había trabajado en logística militar soltó un susurro tembloroso. Eso no se puede falsificar. Carter negó con la cabeza una y otra vez, sudando, jadeando, golpeado por una verdad que ya no podía contener. Y justo cuando intentó gritar algo más, un nuevo sonido emergió desde el interior del vehículo, uno que no tenía nada de ambiguo, el sonido de un cierre metálico abriéndose, lento, preciso, inevitable. El sonido del cierre metálico abriéndose se expandió por la calle como una sentencia inapelable. No fue estruendoso, pero sí lo suficientemente claro como para helar la sangre de todos los presentes. Carter se quedó paralizado, con los ojos completamente abiertos, como si su mente intentara escapar del significado de aquel ruido, pero no había escape posible. Desde el interior del vehículo, una luz tenue se encendió, proyectando un destello azulado sobre el pavimento. Era un tono frío, quirúrgico, el tipo de luz que solo se ve en operaciones clasificadas, no en una avenida cualquiera al inicio del día. La multitud guardó silencio de golpe, como si un director invisible hubiese ordenado cortar todo sonido. Incluso los autos que circulaban al fondo parecieron ralentizarse, atrapados en la gravedad del momento. Carter tragó saliva y apuntó el arma hacia el vehículo sin darse cuenta, movido más por terror que por estrategia. Elena avanzó medio paso, lo justo para colocarse entre el oficial y la fuente de la luz. «No apunte hacia ahí», dijo con un tono tan bajo y tan firme que varios sintieron un escalofrío. No sabe lo que está haciendo. Carter retrocedió como si la advertencia lo hubiera empujado físicamente. Sus manos temblaban. Sus ojos no dejaban de saltar entre Elena y el vehículo, tratando de comprender si lo que veía era real. Y entonces ocurrió el segundo golpe. La misma voz metálica que había reproducido su transmisión volvió a sonar, pero esta vez más clara, más cercana. Reconocimiento activado. Unidad Ramírez. Autenticación confirmada. La multitud exhaló en un solo movimiento, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración sin saberlo. Un rumor se propagó entre los presentes. ¿Unidad? ¿Qué quiere decir con unidad? Carter escuchó esa palabra y su rostro cambió por completo. Su autoridad, ya quebrada, se desplomó en pedazos invisibles. No puede ser. No puede. ¿Tú? Tartamudeó, incapaz de articular una idea coherente. Elena no respondió. Solo sostuvo la mirada del oficial con una firmeza que no necesitaba amenazas. La calle entera percibía ese intercambio como un choque de dos mundos. La prepotencia improvisada del oficial contra una estructura sólida, secreta, inquebrantable. Y justo cuando parecía que la tensión había alcanzado su punto máximo, la puerta lateral del vehículo comenzó a abrirse lentamente, revelando una silueta aún indistinguible, bañada por la luz azulada.
El silencio se convirtió en un abismo. Algo estaba por salir, algo que no podía ser ignorado, algo que terminaría de hundir al oficial Carter para siempre. La puerta del vehículo terminó de abrirse con un susurro mecánico que pareció cortar el aire en dos. De la luz azulada emergió una figura alta, avanzando con pasos lentos pero firmes, como quien no necesita apresurarse para imponer autoridad. Su sombra se proyectó sobre el asfalto antes que su rostro, un contorno imponente que generó un murmullo inmediato entre los presentes. Y entonces, cuando la silueta se definió, la calle entera pareció inhalar al mismo tiempo. Era un hombre de semblante serio, con un porte inconfundible de entrenamiento táctico. Pero lo más impresionante no era su presencia, sino el uniforme que llevaba. No era un uniforme policial, no era un uniforme civil, era un uniforme de operaciones avanzadas, de aquellos que solo se ven en misiones que jamás llegan a los periódicos. Carter dio un paso atrás, como si estuviera viendo a un fantasma que regresaba para ajustar cuentas. ¿Quién es?, preguntó, pero su voz se quebró como una rama seca. El hombre se detuvo frente a Elena, clavando los ojos en ella con un respeto que dejó a todos atónitos. Unidad Ramírez, dijo en tono formal. Su señal ha sido recibida. Tiempo de respuesta: 47 segundos. La multitud explotó en susurros sorprendidos. Carter no entendía nada. No podía entenderlo. Era como si el mundo se hubiera volteado de un segundo a otro y él quedara atrapado en el lado equivocado. Elena asintió, con esa misma calma de hierro que había sostenido toda la escena. Pero luego ocurrió algo inesperado. El hombre giró hacia la multitud. No hacia Carter, no hacia Elena, hacia la gente, y con voz clara añadió: ella salvó una unidad completa hace años, y lo hizo sin pedir reconocimiento. Hoy, el sistema le devuelve esa deuda. Algunos presentes abrieron los ojos, otros se llevaron la mano a la boca. La ironía era brutal. El mismo destino que Carter había intentado aplastar estaba regresando, armado con verdad, con autoridad real, con memoria. Carter retrocedió otro paso, como si la revelación lo empujara hacia un abismo invisible. No, esto no tiene sentido. Ella es solo una. Pero no terminó la frase, porque la figura del vehículo dio un paso hacia él, lo suficiente para que el silencio se volviera insoportable. Y en ese silencio, en ese cruce de miradas cargadas de historia y justicia, la calle entera entendió que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Era la venganza del destino regresando por lo que le pertenecía. Y faltaba lo peor. El hombre del uniforme avanzó un paso más, dejando que su presencia llenara el espacio vacío entre él y Carter, un espacio que ahora parecía un abismo absoluto. «Oficial Carter», dijo con voz grave, cada sílaba cargada de una autoridad que no necesitaba explicarse. «Usted apuntó su arma a alguien que tiene autorización de nivel, que usted ni siquiera está capacitado para consultar». La multitud murmuró, sorprendida, emocionada, indignada. Carter sintió cómo su respiración se volvía torpe, como si el aire se negase a entrar en sus pulmones. Eso no es posible. Ella no puede tener. Pero el hombre lo interrumpió, no con un grito, sino con un gesto. Extendió una tarjeta metálica del tamaño de una credencial, negra, sin logos, sin códigos visibles, solo un borde plateado que emitía un leve brillo bajo la luz matutina. Ese objeto, silencioso y simple, cayó sobre la conciencia de Carter como un martillo. Reconocimiento de clave fantasma, nivel Delta 6. Al escuchar eso, dos personas en la multitud soltaron un jadeo de shock. Una mujer que había trabajado años como traductora para el ejército, y un hombre que alguna vez había visto esa tarjeta en un informe clasificado. «No puede ser. Eso es casi leyenda», susurró el hombre, temblando. Carter abrió las manos, perdiendo sin querer parte del control del arma, que bajó unos centímetros antes de que él se obligara a levantarla de nuevo. Aunque ya no servía de nada, su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y terror. ¿Quién eres?, preguntó con voz quebrada, mirando a Elena como si la viera por primera vez. Ella no respondió. No hacía falta. El hombre del uniforme lo hizo por ella. «La persona a la que usted amenazó esta mañana», dijo lentamente, «fue clave en una operación que salvó 26 vidas en territorio hostil». Y después de eso, eligió el silencio. La multitud quedó atónita. Algunos aplaudieron sin saber por qué.
Otros se llevaron las manos al pecho, conmovidos por la revelación. Carter, en cambio, parecía hundirse en un agujero invisible. Yo no sabía quién era, murmuró, la voz reducida a una sombra de lo que había sido. Pero Elena, por primera vez en toda la escena, habló con un tono que atravesó a todos como un filo suave. Ese es el problema, oficial. Nunca quiso saber, solo vio lo que le convenía. El comentario cayó como un golpe emocional del que Carter no pudo defenderse. Y en ese instante, por primera vez, la multitud dejó de ser testigo pasivo y se transformó en un reflejo vivo de justicia. Lo miraban no con miedo, sino con juicio, un juicio silencioso, pero devastador. Y lo que venía, aún más. La calle había quedado en un silencio tan profundo que incluso el viento pareció detenerse para escuchar. Elena dio un paso al frente. No hacia Carter, sino hacia la multitud. Ya no era una víctima enfrentando a un agresor. Era una voz abriéndose paso entre años de silencios acumulados. Levantó ligeramente el mentón, permitiendo que su mirada recorriera cada rostro, cada expresión de indignación, miedo, incredulidad o cansancio. No es la primera vez que pasa algo así, dijo con un tono que no necesitó elevarse para sentirse como un trueno suave. Hoy fue conmigo, pero todos aquí saben que pudo haber sido cualquiera. Un murmullo emocionado recorrió a los presentes, una mezcla de afirmación y dolor colectivo. Elena continuó, nos señalan, nos juzgan, nos apuntan antes de preguntar, antes de escuchar, antes de vernos como seres humanos. Sus palabras golpearon una fibra profunda en cada persona de origen latino presente, pero también en quienes habían presenciado injusticias similares, aunque nunca hubieran sabido cómo reaccionar. El problema no es solo un oficial, añadió con firmeza. El problema es un sistema que permite que un prejuicio se convierta en un arma. Varias personas asintieron, algunas con lágrimas contenidas. Carter permanecía inmóvil, como si cada palabra fuera un ladrillo más sobre el peso que lo aplastaba. Elena extendió una mano hacia la multitud, no para pedir algo, sino como quien señala una verdad evidente. Hoy me apuntaron por cruzar una calle. Mañana, ¿quién será señalado por respirar en el lugar equivocado? Un escalofrío se propagó entre la gente. Las palabras no solo eran ciertas, eran un espejo que todos habían temido mirar. Un joven con gorra tomó aire y dijo, «Es lo que vivimos todos los días», y su voz, temblorosa pero sincera, se unió a la de Elena como un testimonio que había esperado años para salir. «Esto no es un caso aislado», continuó ella, su voz ahora más cargada de emoción. «Esto es el resultado de ignorar cada advertencia, cada queja, cada historia de abuso que se ha repetido una y otra vez». El hombre del uniforme la observó en silencio, con un respeto aún más profundo. Y, por primera vez, incluso quienes no entendían del todo lo que ocurría, sintieron que estaban presenciando algo más grande que un enfrentamiento. Estaban viendo a una mujer romper la barrera del miedo que tantos habían cargado. Elena respiró hondo, como si reuniera en su pecho las voces de todos los presentes. «Hoy hablo yo, pero hablo por todos». La frase quedó suspendida, pesada, luminosa, inevitable. Y aunque nadie lo sabía aún, la calle estaba a punto de transformarse por completo. Las palabras de Elena se quedaron flotando sobre la calle como una nube cargada de electricidad emocional. No cayeron de golpe, no estallaron como un trueno. Fue peor. Fue un silencio que se impregnó en la piel de cada persona. Un silencio que obligaba a recordar, a mirar hacia adentro, a reconocer heridas que muchos llevaban años ocultando. La multitud dejó de ser solo un conjunto de testigos. Se convirtió en un espejo vivo donde cada uno veía reflejada alguna injusticia que le había tocado de cerca. Un comentario humillante, una mirada de sospecha, un trato desigual, un miedo heredado. Y ese espejo empezó a deformar la figura de Carter ante sus ojos. Ya no era solo un oficial agresivo, era el símbolo de un sistema que había fallado demasiadas veces, que había permitido que el prejuicio se disfrazara de autoridad. Una mujer, con la voz quebrada por la emoción, susurró, mi hermano pasó por algo así». Un hombre al fondo levantó el puño con discreción, como si el gesto fuera demasiado íntimo para hacerlo abiertamente. Los jóvenes que grababan bajaron un poco sus teléfonos, no para dejar de filmar, sino porque querían ver la escena con sus propios ojos, sin la capa protectora de una pantalla. Incluso quienes no compartían la experiencia de discriminación se sintieron alcanzados por la fuerza de lo que estaba ocurriendo, una verdad demasiado clara como para ignorarla. Carter, atrapado en el centro de esa marea emocional, parecía encogerse. Sus hombros,
antes tensos y erguidos, se hundieron apenas unos centímetros, pero suficientes para mostrar que su autoridad había sido arrancada de raíz. Su respiración era rápida, desigual, como la de alguien que ha quedado expuesto ante una verdad que no puede refutar. Intentó hablar, pero las palabras se le deshicieron entre los labios. Ya nadie lo veía como la figura dominante. Ahora era solo un hombre enfrentado al juicio silencioso de un público que había despertado. En contraste, Elena no necesitó moverse, no necesitó levantar la voz. Su presencia, firme y digna, llenaba el espacio con la contundencia de quienes hablan desde una verdad que trasciende lo personal. El hombre del uniforme la observaba con respeto, como si entendiera que la verdadera operación que se estaba ejecutando no era militar, era humana. Y justo cuando la multitud parecía contener una respiración colectiva, a punto de transformarse en algo más grande, más poderoso, algo nuevo comenzó a instalarse en la atmósfera. Un silencio distinto, más pesado, más oscuro, como si el juicio estuviera por descender sobre todos. Un silencio extraño descendió sobre la calle. Un silencio que no era vacío, sino lleno de un peso invisible que parecía aplastar los hombros de todos. Era un silencio tan profundo que incluso los ruidos habituales de la ciudad, los motores lejanos, las conversaciones dispersas, los pasos sobre el pavimento desaparecieron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La tensión no se movía, vibraba. La luz de la mañana, cálida unos minutos antes, parecía ahora más fría, filtrándose entre los edificios como una luz de interrogatorio que exponía cada detalle, cada respiración. Carter estaba inmóvil, pero no por decisión propia. Era como si el silencio lo hubiera atrapado en una especie de suspensión, un limbo donde no podía avanzar ni retroceder. Sus ojos, que antes rebosaban autoridad agresiva, ahora se movían con torpeza, buscando una salida que no existía. La multitud tampoco hablaba. Miraban a Elena, luego al oficial, luego al hombre del uniforme, como si cada uno de ellos representara una pieza necesaria en un juicio improvisado pero inevitable. Elena no dijo una sola palabra, pero incluso su silencio tenía un peso distinto. El peso de quien espera que el mundo responda por fin a la verdad. El hombre del uniforme permaneció quieto, pero su postura era tan firme que parecía tallada en piedra. La brisa matutina, suave como un suspiro, pasó entre los presentes, pero nadie se movió. Era como si ese aire cargado anunciara que algo monumental estaba a punto de ocurrir. En algún lugar entre la multitud, una mujer apretó la mano de su hijo. Un adolescente dejó de grabar por un instante. Un anciano cerró los ojos, como quien reconoce el sonido de un veredicto que ha tardado demasiado en llegar. Y en medio de esa quietud absoluta, el oficial Carter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era por miedo al protocolo, ni al hombre uniformado. Era porque por primera vez entendió que ya no tenía el control. No sobre Elena, no sobre la multitud, no sobre sí mismo. Y lo más aterrador es que nadie había dicho nada todavía. Era el silencio mismo el que estaba dictando sentencia. Un silencio que anunciaba que la verdad estaba a punto de caer como un golpe inevitable sobre él. Y todos lo sabían. El silencio dejó de ser solo silencio. Se volvió un filo, una cuerda tensa que atravesaba la calle, enlazando a cada persona allí presente en un mismo latido suspendido. Era como si todo lo que había ocurrido, cada palabra, cada mentira, cada mirada de abuso, se hubiera condensado en ese momento exacto, preparando el terreno para un estallido inevitable. Carter intentó inhalar, pero su respiración se quebró a la mitad, atrapada en su propia garganta. Miró a la multitud, esperando ver apoyo, caos, algo que pudiera usar a su favor, pero lo único que encontró fueron ojos fijos, juzgándolo sin necesidad de hablar. Era un juicio silencioso, pero 1000 veces más duro que cualquier palabra. Elena seguía inmóvil, aunque su presencia parecía expandirse con cada segundo que pasaba. No era agresión, no era venganza. Era firmeza, una firmeza tan inquebrantable que hacía que incluso el hombre del uniforme desviara la mirada hacia ella con respeto renovado. Y algo empezó a suceder, muy sutil, muy lento, pero imposible de ignorar. La multitud comenzó a cerrar el semicírculo, centímetro a centímetro, no de forma violenta, no con gritos, sino con una determinación silenciosa, un movimiento orgánico, casi instintivo, impulsado por la necesidad colectiva de poner fin a la injusticia que habían presenciado. Carter lo notó y retrocedió como un reflejo animal. Su pie tropezó con un borde del pavimento y por un instante el arma se tambaleó en su mano. Un murmullo recorrió la multitud, un murmullo lleno de tensión,
de rabia contenida, de expectativa. El hombre del uniforme no dio un paso más, pero su postura cambió levemente. Dejó de ser observador y se transformó en un muro dispuesto a actuar si era necesario. «Oficial Carter», dijo con voz baja pero cortante, «baje el arma». No era una petición, era una orden que resonó como un eco dentro del pecho de todos. Carter apretó los dientes, apretó el arma, apretó todo lo que podía apretar, pero su brazo temblaba, su autoridad temblaba, su mundo temblaba. La calle entera parecía inclinarse hacia la siguiente decisión, hacia el próximo gesto, hacia la chispa final. Y entonces ocurrió un sonido casi imperceptible, un pequeño clic. No del arma, no del vehículo, no de un dispositivo. El clic vino del suelo, de alguien en la multitud que dio un paso adelante. Un paso que rompió la cuerda invisible que sostenía toda la tensión. Un paso que anunciaba que la escena estaba por desbordarse. Y Carter lo sintió. Sabía que si no actuaba en ese mismo segundo, el juicio que caería sobre él ya no sería solo moral, sería total. El paso que rompió la tensión fue seguido por otro, y otro, y otro. No con violencia, no con gritos, sino con una determinación tranquila que heló la sangre de Carter. La multitud avanzaba como una sola entidad, como si todos compartieran una misma respiración, un mismo impulso de justicia. Por primera vez en la escena, no era Elena quien ocupaba el centro, era el pueblo. Eran decenas de personas hartas de mirar hacia abajo, de callar, de fingir que no veían lo que siempre habían visto. Carter levantó el arma un poco más, desesperado, intentando recuperar el control, pero ese gesto solo encendió la indignación colectiva. Una mujer dio un paso adelante y dijo con una claridad que cortó el aire: «Baje el arma. Ya no le pertenece ese poder». Una frase que, de tan simple, se volvió devastadora. Un hombre detrás de ella agregó: «No más abusos. No más amenazas». Otra voz surgió desde el fondo. Ella no estaba haciendo nada. Alguien gritó: «Todos lo vimos». Y las frases comenzaron a multiplicarse. Un eco creciente que envolvía a Carter como una ola que subía y subía, preparada para arrastrarlo. El oficial retrocedió, casi tropezando, torpe, expuesto, como si fuera él quien estuviera siendo cercado por una autoridad superior. «Ah, aléjense», tartamudeó. Pero nadie obedeció, nadie retrocedió. Por primera vez en la escena, Carter se quedó sin público que lo temiera. Solo quedaba una multitud que lo juzgaba. Algunos levantaron sus teléfonos no para grabar, sino para dejar testimonio, no de él, sino de ellos, de la unidad, de la decisión colectiva de no permitir que la injusticia continuara respirando en esa calle. El hombre del uniforme permaneció firme, sin intervenir, como si estuviera midiendo el alcance exacto de ese momento histórico. Elena observaba en silencio, con los ojos cargados de una mezcla de dolor, orgullo y comprensión. Ese era el punto de quiebre, y todos lo sabían. Carter levantó el arma una vez más, pero su mano tembló tanto que el gesto perdió su filo. «No, no se acerquen», suplicó esta vez. Suplicó. Esa palabra, esa tonalidad, cayó como un golpe moral. Ya no era la voz del agresor, era la voz de alguien que entendía que había perdido el poder, que no le temían, que no podía ocultarse detrás de un uniforme. La multitud avanzó un paso más, definitivo, y Carter por primera vez bajó la mirada. La multitud se detuvo a pocos metros de Carter, formando un muro humano tan sólido que parecía imposible de atravesar. Ya no era solo indignación, era una conciencia colectiva, despierta, afilada, convertida en un solo cuerpo capaz de enfrentar al abuso sin miedo. Carter levantó la cabeza apenas, intentando encontrar algún rastro de apoyo entre los rostros que lo rodeaban, pero lo único que encontró fue un rechazo silencioso, firme, casi sagrado. El arma se volvió pesada en sus manos, como si el metal mismo se avergonzara de seguir siendo sostenido por él. Un joven dio un paso adelante. Era delgado, tranquilo, pero su voz tenía una firmeza que nadie esperaba. «Nos apuntaste a todos hoy, no solo a ella». Las personas a su alrededor asintieron, como si esas palabras fueran la traducción exacta del sentimiento común. Una mujer mayor colocó una mano sobre el pecho y añadió: «Nos trataste como si no valiéramos nada, pero míranos,
Aquí estamos. Sus palabras desarmaron algo dentro de Carter. Sus hombros cayeron un poco más. Su respiración se volvió errática. Intentó responder, pero la voz se le quebró antes de salir. El hombre del uniforme observó en silencio, reconociendo que no se necesitaba intervención. No era un asunto táctico, era moral, era social, era histórico. Y entonces ocurrió el momento que nadie olvidaría jamás. Una adolescente, temblando aún por el miedo acumulado, levantó su teléfono y dijo: «Se acabó. Todo está grabado, todo». No lo dijo con amenaza, lo dijo con verdad, con una verdad que no necesitaba gritarse para convertirse en sentencia. Carter retrocedió un paso más, y el arma volvió a tambalearse en su mano. Elena lo miró, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Así se siente cuando la verdad te mira de frente, murmuró en voz baja, aunque muchos la escucharon. La multitud avanzó un paso final, sincronizado, definitivo, y Carter, sintiendo ese avance como un peso sobre el pecho, no pudo sostener más el arma. Su brazo cedió lentamente hasta que la pistola apuntó al suelo. No la soltó, pero tampoco la sostuvo. Era un gesto frágil, vulnerable, que anunciaba lo inevitable. El poder había cambiado de manos, no por fuerza, no por violencia, sino por una verdad que ya no podía ocultarse. Y todos sabían que la escena estaba a punto de volcarse por completo. El arma temblaba en la mano de Carter como si ya no le perteneciera, como si el propio metal rechazara la mentira a la que había servido hacía apenas minutos. El hombre del uniforme avanzó entonces, no con agresividad, sino con una solemnidad que heló el aire. Cada paso suyo resonó como un golpe contra la estructura frágil del poder falso que Carter había sostenido durante demasiado tiempo. Cuando llegó a su lado, no necesitó tocarlo. Su sola presencia bastó para que el oficial sintiera que la tierra se abría bajo sus pies. «Oficial Carter», dijo con un tono que mezclaba autoridad y juicio, «queda oficialmente apartado de esta intervención». La multitud contuvo el aire, no porque fuera inesperado, sino porque escuchar esas palabras en voz alta tenía un peso casi ceremonial. Carter abrió los labios, intentando protestar, pero el hombre del uniforme levantó una mano, silenciosa y firme, como una barrera infranqueable. Su conducta será revisada por protocolo interno inmediatamente. Lo que ha hecho hoy, pausó, y esa pausa fue tan larga, tan pesada, que pareció envolver toda la calle. No representa a la institución que juró servir. Las palabras cayeron como martillos de justicia. Carter sintió un vértigo que lo obligó a bajar finalmente el arma. No la soltó, pero la dejó colgar a su costado. Inútil, impotente, era la primera vez que aceptaba, aunque fuera sin palabras, que había perdido. La multitud no celebró, no gritó, no aplaudió, solo observó, con el respeto grave de quienes saben que están presenciando un momento que marcará un antes y un después. Elena permaneció en silencio, con la mirada firme, pero sin rencor. Era una postura extraña, poderosa y compasiva al mismo tiempo. El hombre del uniforme hizo algo aún más inesperado. Se volvió hacia ella y bajó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Ese gesto, tan pequeño, tan cargado de significado, provocó un murmullo emocionado entre los presentes. «Unidad Ramírez», dijo él, «usted actuó conforme a protocolo, y su intervención evitó un daño mayor». Carter cerró los ojos. Ese era el golpe final, que la autoridad real reconociera públicamente que la víctima había sido, en verdad, la única voz de razón en la escena, que su silencio inicial no era sumisión, sino contención, que su código no era amenaza, sino protección. Y mientras Carter respiraba como si acabara de perder algo más que un caso, la multitud comprendió que la inversión de poder no solo había ocurrido, había sido sellada ante sus propios ojos, y lo que venía ahora sería aún más contundente. Carter permaneció inmóvil, con el arma pendiendo de su mano como un objeto extraño, como si nunca hubiera tenido derecho a sostenerla. Su respiración se volvió irregular, más rápida de lo que podía controlar, y su mirada se perdió en algún punto del suelo, donde los fragmentos invisibles de su autoridad caían uno tras otro. El hombre del uniforme dio un paso más, posicionándose entre él y la multitud, como si fuera un muro entre el viejo orden y el nuevo. «Oficial Carter», dijo con una solemnidad que hizo estremecer a varios presentes, «entregue su arma». No era una sugerencia, era un final. Carter levantó lentamente la mirada, buscando algo, cualquier cosa, que lo salvara. Una justificación, un apoyo, un argumento, un respiro. No encontró nada, solo vio rostros firmes, decididos, llenos de una justicia que él nunca había creído que pudiera levantarse en su contra. Sus manos temblaron,
no por frío, sino por la comprensión devastadora de que su voz ya no tenía poder, que no era el juez de nadie, que era él quien estaba siendo juzgado. Finalmente, con un suspiro quebrado, extendió el arma hacia el hombre del uniforme. El gesto fue tan lento, tan cargado de derrota, que la multitud quedó en silencio, observando cómo la pieza más simbólica de la escena cambiaba de dueño. El hombre del uniforme tomó el arma con una seriedad ritual, y sin apartar la mirada de Carter, dijo: «Queda suspendido de inmediato». Algunos presentes exhalaron con fuerza, otros cerraron los ojos, y muchos sintieron como un peso invisiblemente injusto, uno que habían cargado por años, comenzaba a levantarse. Elena dio un paso adelante, y por primera vez en toda la escena, el sonido de sus pasos resonó como un sello final. Carter levantó la cabeza hacia ella, con los ojos cargados de confusión, miedo y algo parecido al arrepentimiento. Elena lo observó en silencio, no lo humilló, no le devolvió ninguno de los insultos, solo dijo, con una calma profunda que atravesó toda la calle: «Esto nunca tuvo que llegar a este punto». Sus palabras fueron un espejo donde Carter vio reflejado todo lo que había hecho, y por primera vez, él no pudo sostener su propia imagen. Apretó los labios y desvió la mirada, incapaz de sostener la de ella. La multitud, unida en un respeto silencioso hacia la mujer que había cambiado el rumbo del día, dio un paso atrás, como si estuviera abriendo el espacio para el cierre natural de la historia. La inversión de poder estaba completa, y la ciudad entera parecía contener el aliento, esperando el desenlace final que solo Elena podía entregar. La tensión que había gobernado cada rincón de la calle comenzó a disiparse como una bruma al amanecer, dejando en su lugar una quietud suave, casi cálida. Elena respiró hondo, dejando que el aire renovado entrara en su pecho, como si el mundo acabara de abrirse de nuevo para ella. El hombre del uniforme dio un pequeño paso hacia atrás, cediéndole el centro de la escena, reconociendo que ese cierre no le pertenecía a él, sino a ella. La multitud, aún en silencio, observaba con una mezcla de alivio y admiración, como si cada uno sintiera que había sido testigo de algo más que justicia. Habían presenciado dignidad, verdadera, pura, inquebrantable. Elena entonces caminó con calma hacia un borde de la acera, donde una mujer mayor la esperaba con los ojos llenos de lágrimas que aún se negaban a caer. La mujer no dijo nada, solo extendió una mano temblorosa. Elena la tomó con suavidad, un gesto simple que deshizo todos los nudos de tensión que flotaban en el ambiente. Aquel contacto se volvió el símbolo del día, una herida convertida en puente. La mujer apretó su mano, como quien agradece no solo por lo ocurrido hoy, sino por todas las veces que nadie pudo alzar la voz. Y sin soltarla, murmuró una frase apenas audible: «Gracias por no callar». Elena asintió, con una serenidad que iluminó su rostro en la luz de la mañana que comenzaba a calentar otra vez la ciudad. Detrás de ellas, Carter era escoltado con pasos lentos y pesados, y aunque nadie celebró su caída, todos comprendieron su significado. No era una victoria contra una persona, era un recordatorio para un sistema entero. El hombre del uniforme se acercó una última vez a Elena, no para dar órdenes, no para pedir nada, solo para decirle con la voz cargada de respeto: «El deber no siempre es guerra, a veces es verdad», y se retiró, dejando que la escena volviera a respirar por sí misma. Elena cerró los ojos un momento, dejando que el sol tibio acariciara su frente. Cuando los abrió, vio a la multitud dispersarse lentamente, cada uno llevando consigo una chispa de algo nuevo, una conciencia más despierta, una voz más firme, un valor distinto. Mientras la mañana retomaba su ritmo, Elena dio un último vistazo al lugar donde todo había sucedido. Luego inhaló despacio y caminó hacia adelante, como quien deja atrás una batalla ganada con dignidad. Y mientras se alejaba, la narración invisible que todos sintieron dentro de sí tomó forma en una frase silenciosa que flotó en el aire: «La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar». Si esta historia te tocó, compártela.